Queridos amigos y hermanos, llegamos al final del estudio del Evangelio de Juan, en la lección número 13. La idea fundamental ahora es ver cómo nosotros, a través del ejemplo del Evangelio, podamos aceptar al Señor Jesucristo y su salvación, y cómo permanecer como fieles seguidores del Señor hasta que Él venga. En el Evangelio de Juan nos muestra cómo durante más de 3 años los discípulos, yendo con Jesús, viendo sus milagros, sus señales, escuchando su palabra, aún así no comprendían plenamente la salvación. Es más, tenían un concepto equivocado del Mesías. Ellos estaban convencidos que el Mesías vendría para derrocar al Imperio Romano y hacer de Jerusalén la capital del mundo. Eso nos puede producir sorpresa y hasta cierta risa. Sin embargo, pudiésemos decir que muchos cristianos en la actualidad tenemos conceptos distintos de Dios, y aunque escuchamos del Señor, aunque leemos su palabra, no estamos plenamente siendo los cristianos que Dios quiere que seamos. Pero Dios tiene paciencia con nosotros y nos sobrelleva con el propósito de salvarnos plenamente. Así que por eso podremos ver ahora el ejemplo de los discípulos y aún otros que vieron y luego siguieron al Señor Jesús. Nos concentraremos al capítulo 21, en la primera parte. Pedro y los discípulos se sentían un poco descorazonados, porque bueno, Jesús había muerto, había resucitado, pero ya no lo estaban viendo de continuo como antes. Pero Jesús estaba cerca de ellos, solo que ellos no lo notaban. Y en el capítulo 21 nos dice que los discípulos se fueron a pescar. Y esto no parece tener mucho significado. Pero el hecho es que ellos se estaban dedicando de nuevo a las cosas seculares y estaban dejando de un lado la misión que el Señor Jesús les había dado. Les había invitado a ser pescadores de hombres. Ellos ahora volvían a su trabajo antiguo de pescar. Habían estado trabajando toda la noche en el mar de Galilea, pero no habían pescado nada, dice el verso 3. No habían pescado nada. O sea, habían fracasado. Y el Señor tomó ese fracaso para invitarles a una nueva relación con Él. Y había otro detalle. Pedro también había fracasado porque había negado a su Señor y eso lo tenía muy mal. Bueno, lo cierto es que cuando nosotros leemos ese capítulo 21, dice cosas muy interesantes. Los discípulos en el mar estaban como alrededor de unos 150 metros de la orilla. Estaba por amanecer y no habían pescado nada en toda la noche. Y de repente, allá en la orilla, alguien les hace una pregunta. Lo tenemos ahí en el verso 4. Dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Había un extraño en la playa que no se podía notar bien porque aún no salía el sol, pero usa unas palabras muy tiernas: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Con esto ya indicaba que quien estaba en la playa era mayor que los que estaban en la barca, porque les llama hijitos. Y ellos responden: no tenemos nada que comer, porque claro, no hemos pescado nada. Y entonces aquel extraño le dice en el verso 6: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos lo hicieron, pero cuando comenzó a llenarse la red de peces, ellos se acordaron de Jesús.
en el pasado, cuando habían tenido una pesca similar, tanto que en aquella pesca del pasado ellos tuvieron que pedirle a sus amigos que vinieran a socorrerlos. Y aquí entonces Juan, el que escribe el Evangelio, entiende automáticamente que quien está allá en la orilla, aunque no lo pueden ver porque el sol no ha salido, es el Señor Jesús. Y entonces en ese relato Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, que se ha quitado su túnica, que se ha quitado su vestido, solo tiene su ropa interior, se lanza al agua, porque él quiere llegar donde está el Señor. Pero Pedro se siente muy mal, él ha decepcionado a su Señor, le ha negado. Y en el cercano oriente de ese tiempo, el negar a sus amigos era algo degradante, vergonzoso, era traidor. Por ende, Pedro se sentía muy mal. Pero ¿saben? El que estaba allá a la orilla tenía un plan para Pedro, tenía un propósito. Y entonces, bueno, dice la Escritura que Pedro llegó donde estaba Jesús. Así también llegaron los otros discípulos, pero cuando llegaron, encontraron que ya había un pez, un pescado, que había sido asado y había pan. Estos discípulos habían pasado toda la noche pescando sin tener ningún logro, estaban cansados, estaban decepcionados, pero ahí estaba su mejor amigo, Jesús, para suplir su necesidad. Había sido un fracaso la pesca, pero ahí estaba Jesús y les invitaba ahora a reenfocar su nueva vida. Dice que sacaron más de 150 peces, eso era una pesca impresionante. Pero desde allí ellos ya entendieron, no podían estos discípulos dedicarse a su vida secular, tenían que avanzar en el cumplimiento de la misión. Y así lo hicieron. Jesús con esto del tener estos alimentos allí, les mostró que Él proveería para sus necesidades. Y ahí en el verso 12 dice, venid y comed. Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Nosotros lo único que tenemos que es guiarnos por sus propósitos, por su voluntad, cumplir lo que Él nos manda en el lugar donde estemos. Recuerda, tu don es tu ministerio. Dedícalo al Señor. Bueno, y ahora todos contentos, ahora sí, todos reunidos alrededor de esa pequeña fogata que se había hecho para que la comida estuviese caliente. Jesús hace algo muy importante con Pedro. Pedro estaba avergonzado y se sentía mal porque había decepcionado a Jesús, porque le había fallado, pero también se sentía avergonzado con sus co-discípulos. ¿Sí? Se sentía mal. Y Jesús decidió restaurarlo delante de todos. Así que allí Jesús hace algo especial por Pedro. Y en el verso 15 dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, todos estaban escuchando, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esta era una pregunta terrible. Era una pregunta. Dice, ¿me amas más que estos? Pedro, que siempre le había gustado hacerse notar, Jesús le hace como una pregunta para ver si ahora se quiere hacer notar. ¿Me amas más que estos? Tal vez el Pedro de un mes atrás hubiera dicho, Señor, sí, yo te amo más que estos. Pero le responde, ahí en la parte final del verso 15, dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él no dice, Señor, yo te quiero más que estos. No, él ya no quiere compararse con nadie, se siente avergonzado. Sabe que no debe volverlo a hacer. Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero Jesús le pregunta, ¿me amas? Era ese me amas es
el verbo ágape, que es el amor incondicional de Dios. Y Pedro no puede decirle, te amo, con ese amor incondicional que Dios ama a los seres humanos. Él le dice, te quiero. En griego sería filó, te quiero. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Los corderos necesitan alimento. Esto es muy importante porque Jesús le está restaurando al santo ministerio. Luego entonces viene el verso 16, dice, volviendo a decirle la segunda vez, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, ya con dolor, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro entiende que no puede estar a la altura de ese amor que Dios le pide, que Jesús le pide, porque es un amor que solo puede dar Dios. Pero también es la segunda vez que le pregunta y él comienza a recordar si yo negué a Jesús 3 veces. Y entonces Jesús le dice, pastorea mis ovejas. ¿Viste? Primero dice, alimenta mis corderos. Y después le dice, apacenta mis ovejas. Está restaurando al ministerio, que él sabe que, Pedro sabe que está perdido porque ha frustrado, el Señor le ha decepcionado. Pero aquí Jesús le está restaurando. El propio Dios le está restaurando. Le dijo por 3ª vez. Jesús le vuelve y le pregunta una 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? 3 veces ya. 3 veces lo había negado, 3 veces ahora Jesús le hace la pregunta, pero no para hacerlo sentir mal, sino para que él pudiera entender su condición, para que él pudiera captar de que la autosuficiencia no valía en el ministerio, necesitaba la humildad, la dependencia, y la estaba aprendiendo. Y entonces dice allí, el verso 17 en la parte media, dice, Pedro se entristeció de que le dijera por 3ª vez, ¿me quieres? Claro, se entristece. Es necesario que Jesús le recuerde que es lo que él ha hecho, porque ha traicionado a su Señor. Lo hace con el objetivo de restaurarle, y allí le está restaurando. Pero mira que ahora Jesús no le dice, me amas, sino le dice, me quieres. Que Jesús se pone al nivel del apóstol. Y entonces él le contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es un bello recordativo que Dios está preocupado por nuestra condición espiritual, por nuestros fracasos, y Él anhela restaurarnos. Él es el que toma la iniciativa. Y es clave que para que se restaure necesitamos amar al Señor y cumplir la voluntad de lo que Él nos pida. Bueno, después de eso, ahora cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, Jesús se restaura a su labor de enfocarse en el ministerio, que sería algo parecido a decirle que sea pescador de hombres, algo similar. Entonces ahora, después de eso, que Jesús delante de todos los discípulos ha restablecido a Pedro, ahora Pedro se siente en paz con Dios, en paz con sus compañeros, y los discípulos pues aceptan a Pedro, porque Pedro es el líder del grupo. Ahora Jesús se va a solas con Pedro, aún el sol no sale, siguen desciendo el amanecer, y se va por la orilla de este mar de Galilea. Comienzan a hablar, y entonces Juan, el amado, que es el que 60 años después escribiría este evangelio, va detrás de ellos, ¿verdad? Juan, que es el menor, va detrás de ellos. Y entonces el relato bíblico cuenta aquí que Pedro lo voltea a mirar, que Juan va atrás y le dice, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús
le da una lección muy importante. Dice, Jesús le dijo, verso 22, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esa es una clave también para nosotros, para que nuestra experiencia cristiana sea plena. Seguir al Señor, independiente de los demás, independiente de las circunstancias. Ya Jesús le había dicho a Pedro, mira, eso lo tenemos ahí en el verso 18, dice, cuando seas viejo, otro te enseñará y te llevará a donde no quieras. Haciendo recordar, dice el verso siguiente, cómo Pedro había de morir. Entonces, las circunstancias que Pedro había de afrontar, lo que le pasara a los otros discípulos, nada debía cambiar su objetivo de seguir al Señor. Jesús le dice, sígueme tú. Y hoy el Señor Jesús nos dice lo mismo a ti y a mí. Sígueme tú, independiente de las circunstancias, independiente de los demás. Si los demás lo hacen bien o lo hacen mal. No, yo debo seguir al Señor. Y ese seguimiento se necesita constancia, perseverancia, compromiso, para que nuestra vida pueda tener realmente significado. Sígueme tú. Seguir al Señor es fundamental. Ese seguir significa también confiar en el Señor. Y Juan también quiere destacar dos cosas importantes en su evangelio, de quienes siguen al Señor y de quienes no lo siguen. En el capítulo 8 está la historia triste de los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús, que aunque tenían el conocimiento de la Escritura, que era solo de punto de vista intelectual y no espiritual, ellos no pudieron discernir al Señor Jesús, porque Jesús era contrario a sus intereses. Entonces Jesús ahí en ese capítulo 8, el verso 43, Jesús les hace una pregunta a estas personas. ¿Por qué porque no entendéis mi lenguaje? Les dice el Señor Jesús. Y Jesús les responde, porque no podéis escuchar mis palabras. Cuando nuestros intereses son contrarios a los intereses de Dios, cuando mis intereses son contrarios a su palabra, mi vida se cauteriza, mi corazón se cauteriza y no puede vislumbrar a Dios, porque a Dios se le vislumbra espiritualmente. Bueno, estos líderes rechazaron a Dios y perdieron sus almas. Un día se despertarán para ver a Jesús venir en gloria. Y recordará que ellos fueron los culpables de la crucifixión del Señor Jesús, que eran responsables para bendecir al pueblo con la verdad del Señor, y ellos hicieron de la palabra algo que congelaba. Entonces hay quienes rechazarán al Señor, pero también nos habla de personas que siguieron al Señor. Entre esos estaban los discípulos. Pero ahí en el capítulo 4 hay un evento muy interesante de un noble judío de la ciudad de Capernaum. Mira que hay una diferencia muy interesante, porque los líderes estaban en Jerusalén, estos líderes que habla del capítulo 8. Pero en este capítulo 4 está hacia el norte, hacia Capernaum, donde era una población entre judíos y gentiles, que se suponía, bueno, que tendrían menos expectativas de las cosas espirituales. Sin embargo, allí el Señor Jesús ganó a muchos que estaban dispuestos a escucharlo. Y entonces en ese capítulo 4, en el verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre le creyó. Y fue y sabía que Jesús le había sanado a su hijo que estaba lejos. Bueno, Jesús había hecho muchos milagros para los dirigentes judíos, pero ellos no escucharon, no vieron. Pero este hombre, sí, Jesús sí lo hizo. Y dice el verso 43, que este hombre y toda su familia creyó, porque Dios no quiere salvar no solo a nosotros, sino también salvar nuestras familias. Y por último, Jesús nos da un consejo. Ahí en el capítulo 12 de Juan, Él dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. Necesitamos
permanencia en el Señor, necesitamos estar tomados del Señor y debemos evaluar aquellas cosas que nos puedan apartar del Señor. Y cuando vemos las cosas que nos apartan, eso nos aferramos del Señor, tenemos una relación íntima con el Señor, queremos acercarnos para recibir la gracia salvadora, nuestra vida espiritual tendrá vida, porque estamos pegados a la vid verdadera y Jesús nos dará su vida, para que no nos ocurra como los líderes espirituales del tiempo de Jesús que rechazaron al Señor. Tomemos pues el consejo del Señor Jesús. En el capítulo 12, verso 32 dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No nos atraen los milagros, no nos atraerán las señales, sino nos atraerá lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y en el capítulo 15, el verso 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Queridos hermanos y amigos, permanezcamos en el Señor, acerquémonos al Señor, enfoquemos nuestra vida, guardémonos de ir a pescar, es decir, a dedicarnos a las cosas seculares sin tener en cuenta al Dios eterno. Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso es lo que dijo Juan en el capítulo 10, verso 10. Le invito para que oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por tus bondades. Gracias porque nos dejas a Jesucristo para salvación. Ayúdanos a verlo en la cruz, ayúdanos a aferrarnos de Él y la gracia salvadora sea una realidad en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.